Bien, muy buenas tardes, queridos alumnos. Les saluda la licenciada Ángela Lozano Ayala. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las atenciones prehospitalarias en casos de emergencias. Antes de hablar de ello, ¿no? Vamos a dar un pequeño introducción, en este caso lo que son antecedentes. Eh, si hablamos de antecedentes, vamos a hablar, dice que en el amanecer del tiempo, ciertos individuos se van a proponer superar los problemas de la enfermedad y lesiones dentro de la sociedad. Pero como todos sabemos, ¿no? Que al inicio de la humanidad, ¿no? Las artes curativas se centraban en el tema de magias, misticismo, ¿no? En estos campos que obviamente son muy aislados en el tema si hablamos de la ciencia, ¿no? Pero eh, la cantidad de heridos que hubo en las guerras, ¿no? En aquellos tiempos, fueron ese ideal escenario para poder practicar el arte de la medicina. El doctor Jean-Dominique Claret, en la batalla de Landau en 1793, como vemos en imágenes, se creó esta primera ambulancia, ¿no? Estas ambulancias volantes para la evacuación de heridos en guerra, ¿no? Hubo una utilización de globos aerostáticos Medevac, ¿no? Acá vemos, si vemos ahí en imágenes, cómo estaba distribuida las ambulancias volantes por dentro, ¿no? Miren en la interioridad cómo estaban conformadas. Acá vemos una pequeña repisa donde se guardaban ciertos materiales, indumentarias, ¿no? Para poder dar un correcto abordamiento a eh, estas personas, estos heridos en guerras, ¿no? Acá vemos otro, ¿ok? Esto de acá es como se podría decir, ¿no? Para poder llevar a los pacientes, trasladarlos, igual que acá una pequeña camilla, se podría decir, ¿no? Estas camillas y obviamente estos espacios donde recostaban a los pacientes para ser debidamente curados. Bien, Jean-Henri Dunant en 1828 al 1910, en la batalla de Solferino en 1859, hubieron 38.000 víctimas. Ahí se creó lo que es la organización de esta población para la atención de estos soldados, tanto heridos o enfermos. Hospitales de campaña, ¿no? Tutti Fratelli, ¿no? Así se llamaban los hospitales de estas campañas. Pero creo que en algún momento, ¿no? Hemos escuchado acerca de este personaje que vemos ahí, que vemos ahí en imágenes, ¿no? Que vemos ahí en imágenes, es obviamente Florence Nightingale, ¿no? Esta, este personaje, ya, en este caso, ya, ella fue una enfermera, ¿no? Ella fue una enfermera aquellos tiempos, ¿ok? Ella aportó mucho con respecto a la enfermería, fue la precursora y responsable, ¿no? Esta mujer de Inglaterra, ¿no? Que obviamente no solo logró, se podría decir, consolidar un ícono en los ciudadanos enfermos, ¿no? Sino que obviamente ella, ¿no? Además, asentó, sustentó ciertas bases de la aplicación de la estadística a la salud pública hoy en la actualidad, que es moderna, haciendo obviamente una parte bastante esencial en esta toma de decisiones basadas en evidencias, ¿no? Entonces Florence, ¿no? Nightingale creía, ¿no? Que para obviamente mantener una atención sanitaria adecuada, que era necesario un entorno saludable. Entonces, ella, ¿no? Tuvo una teoría,
de 5 componentes esenciales de la salud ambiental: aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz. Dichos 5 componentes siguen manteniendo su vigencia hoy en día, ¿no? Pero, obviamente, ella siempre decía que el ser humano cuenta con 14 necesidades básicas: respirar, comer, beber, evacuar, moverse y mantener la postura, dormir y descansar, vestirse y desnudarse, mantener la temperatura corporal, mantenerse limpio, evitar los peligros, comunicarse, ofrecer culto, trabajar, jugar y aprender, ¿no? Entonces, Florence Nightingale creía que las enfermeras, o sea, las mujeres, debían de tener un carácter altamente moral, ¿no? Estas enfermeras, que aseguraba sistemáticamente que todas aquellas que entraran a graduarse en su modelo de entrenamiento, ¿no? Para estas enfermeras fueran mujeres competentes y con buena reputación, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que defendía esta mujer, ¿no? Florence Nightingale. Bueno, ella marcó ese hito en enfermería, escribió para todas las generaciones hasta en la actualidad que cuidar de uno mismo, del entorno y al paciente, ¿no? Entonces, obviamente a través de su obra, restaurarla, igual su dignidad y su derecho al bienestar, ¿no? Entonces, ¿no? Esta mujer, Florence Nightingale, que nació un 12 de mayo de 1820 en Londres, ¿no? Ella fue enfermera, escritora y estadística británica. Ella se considera precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. ¿Ya? En la Guerra Civil Española, en el año 1931 a 1939, ¿no? Vamos a hablar acerca del doctor, ¿no? En este caso, este doctor Joseph Trueta, ¿no? Como vemos ahí, el doctor Joseph Trueta. Este doctor, ¿no? Este doctor que justamente, ¿ya? Él aportó obviamente bastante acerca de la medicina, ¿no? Ahí vemos que él realizó lo que era el enferulamiento, o sea, los yesos, ¿no? Pero también él trabajó en la aportación, ¿no? Del hallazgo de la doble circulación renal, ¿no? Que es un gran descubrimiento de gran trascendencia, ¿no? Joseph Trueta, ¿no? Fue un científico y un médico español, ¿no? Un médico español, ¿no? Nacido en Barcelona, nació en Barcelona, ¿ok? Y obviamente este médico, ya, este médico, como les dije, él, ¿no? Él, gracias a él, ¿no? Se pudo crear lo que son los yesos y el correcto enferulamiento, ¿no? Este gran científico y el hallazgo de la doble circulación, que obviamente fue un descubrimiento de gran trascendencia. Anteriormente, los servicios de emergencia eran proporcionadas por las casas funerarias, por el departamento, en este caso, como vemos en imágenes, departamentos de bomberos o también los policías, ¿no?
en estos anteriormente, ¿no? En Belfast, Irlanda, en el año 1967, el doctor Frank Patrick montó en una ambulancia por primera vez un desfibrilador, ¿no? Con el deseo de aproximar la terapia eléctrica al paciente. Ese primer aparato, que obviamente es portátil, pesaba, miren, 70 kilogramos y funcionaba con baterías de coche. Mira, imagínate el desfibrilador de esos tiempos, ¿no? Ahora, en 1968, el Departamento de Bomberos de Miami, Florida, inicia la capacitación de sus elementos, ¿no? Como obviamente estas primeras atenciones en emergencias, ¿no? Intervenciones avanzadas, obviamente no médico, porque recuerda que lo que tú vas a hacer son las primeras atenciones o primeros abordaciones en emergencias. Pero no es que tú vas a hacer el labor de un médico, ¿no? El labor de médico es otra cosa, pero las primeras atenciones de emergencia para poder mantener la vida de esta persona, ¿no? Obviamente son intervenciones de emergencias médicas, ¿ya? Tratadas, pero no en el abordamiento médico, ¿ya? En el abordamiento de un médico. El doctor Edne Nayer, ¿ya? En la guerra de Vietnam, en 1958, en 1975, estas bombas antipersonales, ¿no? En Med-Evac Dustov Units, en el libro Concepto de la Hora Dorada, ¿no? Ahí tenemos a Norman Rich, John Hutton, ¿no? Que obviamente participaron en esta guerra. Bien, entonces hablando de estos antecedentes, ¿no? Hubo el sistema de emergencias médicas creadas por Leo Schwartz en 1973. Cada uno de sus puntas es llamada de emergencia, notificación al personal necesario, respuesta del personal que va en camino, cuidados en el sitio de urgencia, o sea, el socorrista. Cuidado durante el traslado en ambulancia y transferencia a cuidados definitivos, que obviamente es el hospital. ¿Ok? Entonces, estadísticamente, en la Primera Guerra Mundial, el tiempo promedio en comenzar la atención de un herido de batalla se iniciaba en las próximas 12 a 18 horas con un porcentaje, obviamente, de mortalidad del 8,5%. En la Segunda Guerra Mundial, la atención de las víctimas inició ya entre 8 a 12 horas siguientes, presentándose una tasa de mortalidad del 3,3%. Pero en la guerra de el tiempo ya de la asistencia a los pacientes se redujo de 2 a 4 horas, teniendo una tasa de mortalidad que descendió a 2,4%. En Vietnam, este tiempo de asistencia bajó entre 1 a 4 horas y la tasa de mortalidad también descendió al 1,9%. Entonces, con la experiencia bélica de Corea, tanto de Corea y Vietnam, donde se evidenció la importancia de la asistencia inmediata, ¿no? Porque vimos que en cada una de estas guerras se fueron descendiendo las horas del primer abordamiento en la atención de estos pacientes, de estos heridos, en el campo de batalla, por este personal especializado, combinándolo con un transporte rápido para la iniciación del tratamiento definitivo. Fue que los sistemas de atención en salud, tanto públicos como privados, empezaron a incorporar a los sistemas de atención en salud con recursos específicos. El soporte vital básico, si le hablamos nosotros de un concepto, se va a definir como esa atención que obviamente no debe de ser invasiva,
porque es no invasiva, porque tú no vas a inyectar absolutamente nada, ¿no? Es un soporte no invasivo que se hace a un paciente y se debe de incluir primeramente la valoración primaria, el manejo básico de la vía aérea, la oxigenoterapia, la defibrilación automatizada externa y la contención de hemorragias, la inmovilización y el traslado de pacientes. Entonces, hablando de un soporte vital ya avanzado, se define como la atención ya y no invasora, que se hace un paciente y que obviamente se debe de incluir siempre la valoración primaria y también secundaria. El manejo básico y avanzado de las vías aéreas, la oxigenoterapia, la defibrilación automatizada extrema, el reconocimiento electrocardiográfico, la contención de hemorragias y la inmovilización y el traslado correcto de pacientes, la reposición de volumen y finalizando con la administración de medicamentos. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar estas complicaciones en el área prehospitalaria? Muchas son estas complicaciones, ¿no? Que se pueden presentar durante el traslado, tanto primario o secundario. Y esta posibilidad de solucionarlas dependen del adecuado entrenamiento y de la disponibilidad del equipo mínimo recomendado. Entonces, el alcance, ya, el alcance, en este caso, ya, el alcance y campo de aplicación de la atención prehospitalaria, tenemos eventos de urgencias cotidianas, situaciones de emergencias y desastres. El campo de aplicación se inicia en el lugar de suceso y durante el traslado del paciente. Entonces, ¿cuáles son esas zonas expuestas a trauma? Vemos en esta imagen, ¿no? En este sistema óseo, la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Son zonas expuestas a sufrir ciertos traumas. Entonces, si nosotros hablamos del principio del tratamiento de pacientes en situación de emergencia, obviamente se va a hacer, ¿no? Se va a hacer la evaluación del paciente A, B, C, D, E. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Entonces, en este tipo de atención y evaluación, primeramente, vía aérea con control de columna cervical. Otro, ventilación. Observar si hay circulación y control hemorrágico. Si por ahí hay un déficit neurológico y la exposición, ¿ya? Entonces, vía aérea con control de columna cervical. ¿Qué es lo que tú tienes que observar? Yo voy a verificar, ¿no? Si hay obstrucción lengua-objeto, ¿ya? Vamos a hacer una subluxación de la mandíbula como vemos en imágenes, elevación del mentón y retirar cualquier objeto extraño que pueda tener este paciente. Ahora, antes de cualquier evaluación que tú vayas a realizar ante una persona lesionada, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Estás caminando por las calles y eres testigo de un accidente, ¿no? Una persona que fue atropellada.
Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como socorrista, ¿ya? Es primero protegerte tú y proteger el área donde está esta persona. ¿Por qué protegerme yo? Porque si tú no te proteges, ¿ya? A las finales, en vez de una víctima, habrán dos víctimas. ¿Cómo me protejo? Primero observando en este espacio si no hay por ahí, por ejemplo, vidrios, no hay algo por ahí, punzos cortantes, ¿no? Entonces yo tengo que primero observar el entorno. Una vez que yo observo el entorno, me acerco donde la persona y observo el nivel de conciencia que tenga esta persona, ¿no? Entonces, primeramente me acerco, ¿no? No voy a zamaquear a la persona o zarandear con fuerza, solamente tomarla, ¿no? Darle unos ligeros zarandeo en los hombritos y preguntarle su nombre, qué le sucedió. Si esta persona me responde, obviamente es una persona consciente, ¿no? Le puedo tomar las primeras vías, ¿no? Por ejemplo, los signos vitales, como es la frecuencia respiratoria y sobre todo las pulsaciones por minuto. Pero si es una persona inconsciente, le haré este abordamiento, esta evaluación, porque estoy ante una persona inconsciente, porque me he acercado, le he preguntado y ella no me ha respondido. ¿Ok? Tengo que verificar si esta persona hago un ligero palpeo, ¿no? Palpeo su palpación en la zona de las cervicales, ¿no? En la zona de las cervicales, verifico si esta persona no vaya a tener algún objeto extraño dentro de la boca, ¿no? Entonces verifico la obstrucción lengua-objeto con una ligera subluxación de la mandíbula. Esta técnica se llama la técnica frente-mentón, ¿no? Frente-mentón que también me va a servir a mí para poder yo escuchar algún ruido, ¿no? Escuchar su respiración de esta persona, porque nuestra respiración es calientita, ¿no? El aliento es caliente. Entonces, si yo siento la respiración fría, ¿no? Fría, el aliento frío, me debo de preocupar. Y si yo escucho la respiración, ¿no? Esta persona debe de tener algún objeto extraño o por último, puede estar teniendo una hemorragia. Entonces, y observo las elevaciones torácicas. Si son muy, ¿no? Muy rápidas o muy lentas, ¿ya? Puede ser que este paciente, puede ser que esté teniendo una bradicardia o una bradipnia. Entonces, todo eso yo tengo que ver, ¿ya? No te olvides la técnica frente-mentón, ¿ya? Esta técnica es frente, hago una ligera subluxación, llevo la cabecita ligeramente hacia atrás y abro el mentón ligeramente y pongo mi oído al nivel de la boquita para poder escuchar, sentir y mirar la caja torácica y así poder verificar si hay alguna obstrucción para poder yo retirar algún objeto extraño o por último sentir si esta persona tiene una hemorragia y actuar inmediatamente, ¿ya? Actuar inmediatamente. Pero eso sí, chicos, apenas que la persona esté inconsciente, yo tengo que solicitar a alguna persona, si hay un familiar, ¿no?
supongamos que la persona estuvo con un amigo o algún familiar, solicitar que llame, en este caso, ¿no? Al 116, ¿no? Que es en el caso de nosotros, ¿no? Que es el famoso SAMU, ¿no? Llamarlo para que se puedan acercar, ¿no? Y solicitar. Si no, a cualquier persona que esté alrededor, porque siempre va a haber las personas que van a estar observando, mirando, ¿no? Nunca van a faltar. Entonces, solicitarles, por favor, que llamen a emergencias. ¿Ya? Ahora, la ventilación la ventilación obviamente tiene que es espontánea, ¿no? O sea, la frecuencia respiratoria es espontánea. Por eso se dice que la frecuencia respiratoria es el único signo vital que jamás se le dice al paciente que tú le vas a tomar. Por eso que cuando tú vas a triaje, alguna vez a ti te han dicho, señorita, ahora le voy a tomar la frecuencia respiratoria. Nunca te lo dicen. Solamente te toman la presión arterial, en este caso, las pulsaciones por minuto, ¿no? Que te toman, obviamente, y pero la frecuencia respiratoria no, pero sí te la están tomando sin que tú te des cuenta. ¿Cuándo me la están tomando? Cuando te están tomando el pulso y a la vez están observando tus elevaciones torácicas. Entonces, en ese momento te están tomando dos signos vitales, tanto tus pulsaciones por minuto como tu frecuencia respiratoria. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué nunca te lo van a avisar? Porque si a ti te comunica, te voy a tomar la frecuencia respiratoria, la persona se puede poner ansiosa, ¿ya? Entonces me puede dar un indicativo de algún resultado que no es quizá el real, ¿no? Porque esta persona se puso nerviosa, esta persona se puso ansiosa porque le dije que le voy a tomar la frecuencia respiratoria, ¿no? Y obviamente no le voy a tomar los valores reales, ¿no? No me va a salir. Y supongamos si esta persona, por ejemplo, esté tomando por ahí algún medicamento psiquiátrico para la ansiedad y todo eso, peor todavía, ¿no? Entonces, por eso se dice que la frecuencia respiratoria es espontánea, ya es espontánea. Y dentro de esa espontaneidad es donde yo voy a tomar la frecuencia respiratoria. Debe de haber una frecuencia y una amplitud, ¿no? Sus valores normales de la frecuencia respiratoria es en adultos de 20 a 16 respiraciones por minuto. De niños es de 20 a 24 respiraciones por minuto y en neonatos es de 24 a 30 respiraciones por minuto, ¿no? Estos son los valores que obviamente nosotros tenemos que tener siempre presentes para cualquier, ¿no? Para cualquier evento que se te vaya a presentar en el camino, ¿no? O por último, cuando tú puedas trabajar, ¿no? Digamos, por ejemplo, en estos lugares, ¿no? Como por ejemplo en triaje, ¿no? Puedes trabajar en algún tópico, ¿no? U otras áreas, ¿no? Siempre tienes que tener un conocimiento de acerca de los signos vitales. Ahora, la circulación y el control hemorrágico. Ver los puntos sangrantes, ¿no? Asumir que cualquier persona con hemorragia puede tener una hipovolemia, hasta demostrar lo contrario. O sea, yo si veo, por ejemplo, ¿no? Como te dije hace un momento, ¿no? Yo escuché, sentí su respiración fría, helada, estoy observando que su elevación torácico cada vez es más lento, hay una bradipnia, ¿no? Entonces, esta persona, ¿no? Y también, ¿no? Escuché como si algo estuviera obstruyendo ahí, ¿no? Entonces yo debo de asumir, ¿no? Que cualquier persona que ha tenido este evento, ¿no? Puede tener una hemorragia. O por último, ¿no? Puede tener una hemorragia a nivel abdominal, puede tener una hemorragia a nivel hepático,
puede tener una hemorragia pulmonar. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos dónde está, ¿no? Porque las hemorragias internas son mucho más peligrosas porque es algo que no estamos viendo. Y a veces, ¿no? Y a veces a mí me sorprende cuando he visto, ¿no? Bueno, en los noticieros mayormente, ¿no? Cuando la persona ha tenido, ¿no? Digamos, por ejemplo, ha sido un accidentado, ¿no? Lo primero que hacen es cargarlo, ¿no? Como cualquier cosa, entre 4 personas, ¿no? Y lo echan, ¿no? Lo pueden meter al taxi, lo meten. Yo sé que por la desesperación, ¿no? Por salvarle, entre comillas, ¿no? La vida a esta persona, no saben que quizá puede ser que le estén empeorando más aún la situación, porque no sabemos si esta persona realmente puede ser que esté sufriendo una hemorragia y puede tener una hipovolemia, ¿no? Que es obviamente una afección, ¿no? De porcentaje de líquido de la sangre, ¿no? En este caso, el plasma, ¿no? Que obviamente puede ser muy bajos, ¿no? Entonces, puede ser por este sangrado excesivo, ¿no? Que puede ocasionar un shock, ¿no? Un choque, obviamente puede llevarte a un trastorno mortal, ¿no? Cuando en este caso algún órgano, ¿no? No recibe suficiente sangre ni oxígeno, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia en los 3 planos, nosotros tenemos que tener claro algo. El pulso en valores normales en el adulto es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. En niños es de 70 a 90 pulsaciones por minuto. En neonatos, entre 80 a 110 pulsaciones por minuto. Ahora, tener algo presente. Profesora, si el paciente está inconsciente, yo le tomo el pulso radial. No, no le vas a tomar el pulso radial. Tú le tienes que, obviamente, tomar el pulso, ¿no? A nivel carotidio, ¿no? Aquí justamente, ¿no? Donde se dice la famosa yugular, ¿no? Ahí vas a tomar el pulso, ¿no? ¿Por qué este pulso carotidio? ¿Por qué? Porque este pulso obviamente es el pulso más cercano a quién? Al cerebro, ¿no? Recuerda que llega la mayor cantidad de sangre al cerebro, ¿no? Porque recuerda tú que el corazón al primero que alimenta de oxígeno, el 98% de oxígeno es al cerebro, ¿no? Y luego el cerebro obviamente sigue su circulación a través de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Entonces, como yo voy a tener mayormente este pulso de acá, ¿no? El más cercano al cerebro, entonces es el pulso en la cual yo voy a tomar, ¿no? Que está justamente por acá, ¿no? En el cuellito, ¿no? Que lo tenemos en el cuellito, justamente al costado de este músculo sobresaliente llamado el esternocleidomastoideo, ¿no? Que cuando tú giras la cabecita es un músculo largo que se siente a nivel del cuello, ya ahí, ya vas a sentir justamente ahí hay un pulso, ¿no? Ese pulso es el que tú vas a tomar para cuando tú tengas un paciente que obviamente ha tenido estas situaciones de emergencia. Ahora, ubicación del pulso, ahí está, justamente tenemos el pulso temporal, ¿no? Ya que justamente está en las sienes. Tenemos el carotidio, que justamente te estaba señalando, ¿no? Que está justamente a nivel del músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el subclavial, tenemos el pulso humeral, el braquial, el radial, el femoral, el inguinal, el popliteo y el pedial, ¿no? Entonces, estas son las ubicaciones de los pulsos, pero obviamente, como te vuelvo a recalcar, cuando un paciente ha tenido un accidente o cualquier otro tipo de situaciones de emergencia, y más aún si está inconsciente, tú no le vas a tomar el pulso radial, porque como tú lo ves ahí, es un pulso que está mucho más distal del sistema nervioso, ¿no? Pero el pulso que está mucho más cercano al sistema nervioso es el carotidio.
Es el pulso, obviamente esa zona, ¿no? Esa zona es la más grande, entonces es la que va a llegar en mayor cantidad al cerebro, ya es la más cercana. Tú no puedes tomar el pulso radial. El pulso radial te la toman, obviamente, yo sé que en el tópico, en el hospital, cuando tú has ido, pero eres una persona consciente. Eres una persona que ha entrado caminando, o quizás en silla de rueda, o quizás en camilla, pero estás despierta, estás lúcida. ¿Ya? Yo te pregunto a ti tu nombre, ¿no? La información que yo quiero tener y tú me respondes, porque eres una persona consciente. Por eso te tomo el pulso radial. Pero si eres inconsciente, llegaste desmayada, llegaste sangrando, ¿no? Obviamente te tengo que tomar el pulso carotídeo, ¿ya? El pulso carotídeo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principios del tratamiento de pacientes en estas situaciones de emergencia? Tenemos la circulación y el control hemorrágico. Tengo que ver, observar la coloración de la piel, ¿no? La coloración de la piel, la temperatura, ¿no? Tengo que ver la temperatura en estos casos. Los valores normales es de 36,5 a 37 grados Celsius, tiempo de medición, ¿ya? Tengo que ver la coloración de la piel del paciente. Ojo, cuando una persona ha sufrido un accidente o cualquier otro tipo de evento, lo primero que también yo tengo que ver es observar la vestimenta de la persona. Si yo veo que está con un pantalón muy apretado o que está con alguna camisa o alguna chaqueta o alguna casaca muy ajustada, yo tengo que aperturar, abrir esa chaqueta, rasgar un poco el pantalón para que obviamente la piel y los músculos, sobre todo, puedan tener, ¿qué cosa? Una relajación, una distensión, porque si no el músculo va a estar todo apretado, ¿no? Más que el paciente está inconsciente, no hay oxígeno y más aún si está toda apretada, peor aún, ¿no? Entonces, y recuerda que cuando el músculo se relaja, ¿qué pasa? Se quiere distender, pero si yo lo tengo todo apretado, no puedo aún más complicar la situación de la persona. Entonces tengo que rasgar la ropa ya para observar la coloración de la piel, observar, obviamente ver en estos casos la temperatura de la persona, ¿ok? Pero en estas situaciones de la temperatura de la persona, obviamente es cuando ya llegan, ¿quién? Los paramédicos, ¿no? Porque si tú, como una persona común y corriente, que obviamente tienes los conocimientos de primeros auxilios, yo sé que nadie va a estar andando con su termómetro en la mano, ¿no? Es algo ilógico, algo irrisorio, ¿no? Pero es bueno que tú tengas conocimientos de cuántos son los valores normales en la temperatura, ¿ya? Recordar que a partir, ¿no? Hablar de una temperatura corporal, ¿no? De 37,7 o a 38 grados Celsius o a 38,5, estamos hablando de una febrícula, ¿ya? O sea, no es fiebre, se llama febrícula. ¿Qué quiere decir febrícula? Febrícula quiere decir que el paciente está procesando, está a un paso de hacer ya fiebre. Entonces, durante las febrículas, cuando los niños tienen 37,7 a 38,5, entonces con un paracetamol se puede atenuar y bajar la fiebre, ¿no? O pañitos húmedos, en caso que no tengas pañitos húmedos tibios, ¿no? Puedes colocarle a este pacientito, ¿no? Para que pueda bajar, ¿no? Esta febrícula, ya esta febrícula. ¿Ok? Por eso es que también hasta la administración de medicamentos hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay mamás que cuando el niño tiene 38,5 le dan el famoso medicamento llamado Reprimán, ¿no? Que si no me equivoco es el metamizol. Entonces, este medicamento es muy fuerte y tú no le puedes dar como primer medicamento para este tipo de temperaturas.
Este tipo de medicamento se da cuando ya el niño tiene 39, 39,5, 39,3. O sea, ya tiene fiebres demasiadas elevadas. Entonces, automáticamente le tengo que dar, porque el paracetamol es mucho más ligero, ¿no? Pero para unas febrículas, ¿no? Por eso también en la administración de medicamentos hay que tener bastante conocimiento cómo es que yo voy a abordar adecuadamente en cualquier persona, porque hasta para la atención de una fiebre también es una situación, en este caso, de urgencia, pero tengo que evitar que se convierta en una emergencia, ¿verdad? Ahora, ver el llenado capilar, ¿no? Yo voy presionando, ¿no? El dedo, los deditos para ver si la sangre, ¿no? En este caso, en los pulpejos de los dedos, ¿no? En los pulpejos de los dedos, el llenado es rápido, ¿no? Porque si yo presiono y veo que el rojo, o sea, cuando se llena la sangre en los pulpejos de los dedos, es muy lento, entonces no hay una correcta circulación sanguínea, ¿ya? La presión arterial. Hablar de la presión arterial, los valores normales, una sistólica es de 110/140 milímetros de mercurio y la diastólica es de 60 a 90 milímetros de mercurio. Hablar de una frecuencia o un valor sistólico es la fuerza con la que sale la sangre del corazón al sistema nervioso. Y la diastólica es la relajación, el proceso de llenado de la sangre del corazón, ¿no? O sea, de sangre al corazón, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? Que si hablamos nosotros de una persona con valores normales, siempre va a ser entre 110, ¿no? Sobre 60, 120/70, ¿no? Entonces, siempre van a haber esos valores dentro de lo que se podría decir normal, ¿no? Normal. Pero a veces, por eso ocurre después la presión arterial, o sea, en este caso la alta, ¿no? Presión arterial alta, ¿no? Es cuando el paciente ya tiene 135, 140, 138/90, 95, ¿no? Ese ya es una presión arterial alta, ¿no? Pero hay algo aquí, ¿ya? Los pacientes con presiones arteriales altas, ¿ya? Controlados, o sea, que es un paciente que toma su medicamento, ¿no? Toma su medicamento, sigue sus controles, ¿no? Esta persona que sufre de presión alta, ya controlada, ya, normalmente va a tener este tipo de presión, 140, 138, 135/90, 95/80. O sea, es normal en ellos este tipo de presión, pero obviamente está controlada, ¿no? Obviamente está controlada, ¿ya? Entonces, no te asustes, es normal. Asústate cuando seas una persona que no sufres de presión alta y obtengas estos resultados. Ahí sí, ¿no? Oye, ¿por qué tienes estos resultados? ¿No? ¿Sufres de presión alta? No. ¿Eres diabética? No. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, hay algo ahí que no está bien. Entonces, me la tengo que llevar a emergencia, porque puede ser que esta persona no pueda tener algo, ¿ok? Por eso es que muchas veces existen los accidentes cerebrovascular. Ya hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías, ¿no? Por eso, pacientes con presión alta, controlados, ¿ya? Controlados, siempre controlados, ¿ya? Entonces, bien, ahora, ¿qué más? Vamos a ver el déficit neurológico. Como te dije hace un momento, yo tengo que determinar siempre el nivel de conciencia. Alerta. Si responde a estímulos verbales, señora, señorita, señor, joven, ¿cómo se llama? ¿Qué le sucedió? ¿No? Obviamente yo le tengo que hacer estímulos verbales, ¿ya? Si responde a estímulos dolorosos,
¿no? Por ejemplo, ya yo le presiono el pulpejo para ver, ¿no? Si hay una circulación. Le hago, por ejemplo, le toco a nivel del cuello, ¿no? Le toco a nivel del cuello, le hago con los deditos a nivel del estómago para comprobar, ¿no? Si hay dolor, ¿no? Le presiono ligeramente a la altura de las costillas, le presiono la parte de los muslos, las pantorrillas, ¿no? Para ver si por ahí tiene algún estímulo doloroso. Si responde, ¿no? Estamos hablando de pacientes conscientes. Pero ahí vienen los inconscientes, ¿no? Evaluar en este caso sus pupilas y la reactividad, ¿no? Los inconscientes, como te vuelvo a repetir, tengo que palpar, no lo debo de mover, debo de hacer la técnica frente-mentón, ver, oír y sentir, ver la elevación torácica, oír su respiración y sentir la respiración o el aliento, ¿ok? Eso es lo primero que tú debes de hacer en una persona inconsciente, ¿ya? Inconsciente. Y obviamente tomarle el pulso carotidio, ¿ya? El pulso carotidio. ¿Ok? Esos son, obviamente, los primeros abordamientos básicos que se deben de tener presente para las primeras intervenciones y mantener, ¿qué cosa? Mantener la vida, ¿no? Mantener la vida de esta persona. Ahora, exposición. Yo tengo que examinar, ver si por ahí el tórax, una costilla expuesta, el abdomen por ahí ha tenido un corte o un cuchillo o un vidrio, ¿no? Se le ha introducido y ha perforado el abdomen. Jamás de los jamases se te ocurra retirar el cuchillo o el vidrio incrustado, porque ahí sí vas a empeorar aún más su situación. Cualquier objeto punzocortante se le deja en ese lugar hasta que venga el personal calificado, ¿no? No se le retira. Ahora, profesora, si yo veo que se ha cortado la pierna, ¿no? Pero no hay nada punzocortante, pero está que se viene en hemorragia. ¿Qué haces? Obviamente vas a hacer, ¿no? Vas a amarrar, ¿no? Y vas a hacer eh, como un tipo de trueque, ¿no? Vas a hacer, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar que siga sangrando ese lado la persona. Obviamente en las zonas distales, no proximales, ¿ya? Le vas a hacer, obviamente, ese ajuste, ¿no? Puedes rasgarte la camisa, si tienes una pashmina, una chalina, no sé lo que tengas, ¿ya? Entonces, sujetas esa zona, lo estrangulas esa zona para que deje de salir más aún, obviamente, la sangre. Agarras un palo, agarras lo que sea y comienzas a girar, así como si estuvieras entornillando hasta que se ajuste bien, ¿no? Y luego esperar al personal calificado. Tampoco te estoy diciendo que lo asfixie hasta que se quede morado, no, ¿ya? Hasta un cierto que tú veas que ya dejó, obviamente ya no está sangrando esa mayor cantidad, ¿ya? Ahora, en el anterior algoritmo es una orientación, esto de acá, ¿no? General, resumida, sobre los puntos que se deben de seguir en un proceso de atención prehospitalaria. Su aplicación va a depender de las características de los protocolos institucionales para la activación del sistema de urgencias en cada ciudad y municipio del país, ¿no? Ahí justamente lo que vemos. Las urgencias más frecuentes que tú vas a ver, ¿no? Es traumatismo cráneoencefálico,
traumatismos del tórax, traumatismos de abdomen, extremidades, ahogamientos, heridas y quemaduras, hemorragia, shock y paradas cardíacas, ¿no? Hay una fuerza motriz más poderosa que el valor, la electricidad y la energía automática, que es la voluntad. Albert Einstein, ¿no? Y bien, antes de poder finalizar esta parte de acá, te voy a explicar, ¿ya? Te voy a explicar, ¿no? También dentro, a veces, muchas veces me han preguntado, ¿no? Profesora, cuando un paciente, por ejemplo, RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué momento lo ejecuto? ¿En qué momento yo voy a abordar, en este caso, con estos tipos de pacientitos o obviamente accidentado? Paciente inconsciente que obviamente ya hice la técnica ver, oír y sentir, le palpé el pulso carotídeo y el paciente está empezando a cada vez más bajar obviamente sus niveles de pulsación, sus niveles de respiración, porque ya están bajando sus niveles torácicos, ¿ok? Entonces ya el paciente está en un paso de ¿qué cosa? De tener una parada cardíaca. Entonces, ¿qué hago yo? Me posiciono a la altura de la zona del tórax, brazos bien estirados, ya nada que los codos flexionados, ¿ok? Me pongo en el centro de las dos mamas o de los dos, ¿no? De las dos tetillas del varón, ¿ok? Y el talón de la mano se coloca ahí y la otra encima y hago 30 compresiones por minuto. 30, son 30 compresiones. Anteriormente, antes de la pandemia, antes del COVID, ya se hacían 30 compresiones más 2 insuflaciones, o sea, respiración que era, no era boca a boca, sino que era poner tu boca alrededor de los labios de la persona, no es que le dabas un beso en la boca, ¿no? Eso es, bueno, está mal mencionado, ¿no? Pero es poner tus labios alrededor de los labios de la persona, ¿no? Así como un tapón, ¿no? Y les dabas 2 insuflaciones, ¿no? Les dabas 2 insuflaciones a esta persona, a este pacientito, y obviamente IMA las 30 compresiones. ¿Cuánto yo, profesora, cuándo yo debo de parar, ¿no? A veces dicen, ¿no? ¿Cuándo yo debo de parar? Pues una vez que tú inicias con el RCP, ya no vas a parar hasta que vengan los primeros auxilios. Así de simple. ¿Ya? Así estés cansada, no, no, tienes que seguir. Puedes hacer, obviamente, puedes hacer un intervalo con alguien, pero que esté, ¿qué cosa? Que tenga los conocimientos apropiados. Tampoco tú no vas a hacer vas a darle a alguien que lo realice si ni siquiera sabe qué es un RCP, ¿no? Entonces, o en ese instante, bueno, no te quedará de otra que explicarle y darle una capacitación en breves y en segundos, pues, ¿no? Bien, vamos a ver esto, miren. Lo primero, comprobamos que la zona está segura, nos hemos acercado al lugar, hemos comprobado de que están llamados los servicios de emergencia y, importante, comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Recordad, vamos a la zona de los hombros y... ¡Oiga! ¿Se encuentra bien? Si el paciente veis que no responde, importante pedir ayuda para que no hagáis estas maniobras solo. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si tuviéramos loctite, ¿vale? Y echamos la cabeza hacia atrás, ayudándonos del mentón. Ahí está justamente la técnica que se estaba diciendo, frente-mentón, ¿no? Así como estábamos viendo en la imagen anterior, esa subluxación cervical, ya, igualito así, pero se llama la técnica frente-mentón, para ver, oír y sentir. La mano en la frente, sujeta y pegada.
Con esta maniobra abrimos la vía aérea. Y ahora lo que tenemos que hacer es, recordar, ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax, y tenemos que ver cómo se expande el tórax, oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos ninguna cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien que llame al 112 por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo semiautomático nos lo traigan, si sabemos manejarlo. Y vamos a manejarnos siempre en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Lo anudamos, nos ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la víctima. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros, a un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando hacemos las 30 insuflaciones, de nuevo tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Una insuflación, 2 insuflaciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las insuflaciones, se desconfía o no transmite una seguridad para vosotros, no hacemos insuflaciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. Lo dicho. Entonces ahí hemos visto, ¿no? Todo lo que yo te acabo de mencionar, ¿no? Está justamente lo que se ha dicho en este caso, en el video, ¿no? En el videíto, ¿no? Entonces, la técnica, obviamente, del RCP, ¿ya? Has visto los brazos, ¿no? Has visto los brazos, has visto los bracitos, cómo lo coloca, nada que el codo flexionado, ni tampoco estar haciendo como un rebote, ¿no? Las manos, ¿ok? Y obviamente las 2 insuflaciones, ¿ok? Y este es el famoso desfibrilador, ¿ya? Vamos a ver, como dijo aquí, en este caso el paramédico, ¿no? Porque mayormente los que hacen este trabajo de acá son los paramédicos, ¿no? Los que hacen justamente este tipo de trabajo, ¿ya? Bueno, quienes habla también ha estudiado paramédico, ¿no? Aparte de la carrera de enfermería. Y tenemos por eso este tipo de conocimientos en estos casos, ¿no? Acá Estamos haciendo masaje cardíaco y alguien ha tenido que ir a buscar un desfibrilador externo semiautomático. Cuando alguien nos acerca un desfibrilador externo semiautomático, prioriza cuanto antes el que lo utilicemos y sigamos siempre las indicaciones que el aparato nos va a dar. Recordar, encender y escuchar. Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente.
Elegimos los electrodos Enchufe el conector de los electrodos junto a la apropiados luz intermitente. y los ponemos tal y como se muestra en la ilustración. Recordar, Aplique los electrodos. Enchufe el conector. 1 y 2. Recordar. Ahí tú te das cuenta, ¿no? Que en los parches, mira acá, ya te vienen indicado, ¿no? La zona donde tú vas a colocar los parchecitos, ¿no? En los dos parchecitos vienen ya las zonas donde tú vas a colocar. O sea, ya más práctico no puede ser esto de acá, ¿no? Para que tú puedas, ¿no? Poderlo utilizar. Y enchufamos el conector al aparato y seguimos haciendo masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Analizando el ritmo cardíaco. Paramos No toque al paciente. y esperamos a que nos diga el desfibrilador lo que considere. Se recomienda dar una descarga. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente. Dé una descarga ahora. Vemos Pulse el botón naranja ahora. que está encendido el botón de descarga. Nos aseguramos de que nadie toca a la víctima, todo el mundo fuera, Dé nos una apartamos descarga todos, ahora. Pulse el botón naranja entonces es ahora. cuando... Se dio una descarga. Y seguimos escuchando. Pausa. Inicia resucitación cardiopulmonar. Y seguimos las indicaciones, seguimos masaje cardíaco. Así seguiremos hasta que el DEA, el desfibrilador, vuelva a indicar o no descarga. Esto ocurrirá pasados 2 minutos. Bien, entonces, pasados 2 minutos, este aparatito va a volver otra vez, ¿no? A decirnos que se va a producir la descarga. Entonces, nadie debe de tocar al paciente. Presionamos el botón naranja y se hace, obviamente, la parada. Luego de ahí, ¿no? Después de 2 minutos, te van a solicitar que vuelvas a hacer otra vez las compresiones. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí el día de hoy. Hemos terminado con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ponencia. Muy buenas noches. Bendiciones a cada uno de ustedes.